Pueden sentarse. Uno quisiera quedarse adorando, adorando, adorando y adorando, porque es un gozo para nosotros adorarle a Él. Amén. El Señor hoy nos trae un mensaje corto, pero contundente. Bueno, entiendo que es corto, el Espíritu es el que hace, ¿verdad? Imagínense que se llama el veneno del Evangelio. En otras palabras, el potaje venenoso. Y estamos viviendo una época donde las cosas están aconteciendo bien rápidamente. O sea, las noticias corren mundialmente a una velocidad fantástica, porque las comunicaciones son bien rápidas. Y exactamente del 20 a la actualización de estos primeros 4 años, este es el 4.º año, precisamente es el 4.º año, el día 2024, ¿me oyen ahí? 2024, donde hay una acción más violenta del parte del reino de las tinieblas hacia la iglesia. ¿Por qué? Porque fíjense bien que se ha desatado una desinformación hasta de las definiciones que aprendimos en la escuela del diccionario, las han cambiado. Han cambiado la conjugación de los verbos donde predominaban el estilo de vida que implica hablar de una comunidad con el género masculino. Ahora le han implicado otras connotaciones que no voy a traer, pero que son disparates. Y usted dice, eso no me lo enseñaron así en la escuela, pero así es que está corriendo ahora. Y cuando usted ve documentos legales del Departamento de Justicia implicando ese tipo de vocabulario que nosotros aprendimos que es incorrecto, por decir un ejemplo entre tantas cosas, usted se va a dar cuenta de que hay una imperancia hacia un espíritu de confusión para que los que están subiendo desde abajo, nuestros pequeñines, tengan confusión en su mente y no conozcan ni quiénes son, ni qué hacen, ni hacia dónde van, ni con el género que nacieron. Entonces, esto nos llama mucho la atención porque estamos viviendo una época donde la iglesia de Dios tiene que despertar para ponerle un veto, cese y desiste ante esta controversia y empezar a usar el vocabulario correcto. Y he estado viendo predicaciones donde están usando esa conjugación de verbos equivocadamente y de nombres y pronombres. Y me pregunto, ¿dónde estará la Biblia de esos pastores? Porque si algo llama a la corrección de esos errores humanísticos, intelectuales, es la Biblia. Y a pesar de que se haya escrito sobre 2000 años atrás, sigue siendo correcta. Porque si tú quieres ver lo nuevo que va a acontecer, cógete el libro de Apocalipsis, cógete Ezequiel, Amós. La Biblia lo dice, vamos, por decirle tantos libros, porque la Biblia se contesta una con ella misma. O sea, los libros entre ellas contestan la solución a todos los problemas. Entonces, ¿qué pasa? Que la iglesia está dormida y ha aceptado hablar ese tipo de lenguaje. Y cuando nos despertamos a esta realidad, sabemos que es obra de las tinieblas ya dentro de la iglesia. Porque ellos saben que si tú oyes hablar eso y lo oyes y lo oyes, estás oyendo el error, y al momento de años después, no en el momento precisamente, pero lo puedes cuestionar, después lo sigues aceptando hasta que llegas a repetir esa doctrina equivocada. Yo quiero decirte que esa doctrina es hitleriana. Tanto estás repitiendo una mentira hasta que haces esa noticia mentira, verdad para tu ser. ¿Qué pasa? Nuestros pequeñines que van subiendo van a aprender esas cosas equivocadas y el destino futuro de ellos va a ser ambiguo, va a ser equivocado también. 2024 rompe los esquemas de las cosas retardadas, anormales, mentales, habidas y por haber, para mostrarle al pueblo sin ningún titubeo y establecerlo. Tanto maestros como predicadores, como todo el que se deje usar por las tinieblas.
Eso, lamentablemente, lo estoy viendo en las iglesias. Y eso no es admisible para mí, ni será, ni en este siglo, ni en el venidero. Nosotros tenemos que no solamente denunciar eso y corregirlo, sino darlo a entender y a conocer y ejecutarlo como una obra de comando, de autoridad y de poder basada y cimentada en la palabra de Dios. Punto y se acabó. Y al que no le guste, la puerta está abierta, que se vaya. Pero yo no puedo permitir ni aceptar que eso impere dentro del pueblo de Dios, porque lo que está en juego es nuestra salvación, hermano. Y eso no es negociable. Amén. Amén. Bueno, pues hoy trata precisamente de eso, la predicación. Y sabemos que hay propósito en esa obra de maldad de parte de las tinieblas para traer muerte en la olla del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque lo que sale de tu boca y sea aceptado o admitido en tu corazón será el resultado de lo que tú eres y serás. Y por eso nosotros tenemos que saber que no podemos hacer admisión de esa mentira y mucho menos repetirla. Porque si usted la repite, usted es copartícipe de ese pecado que busca destrucción para el pueblo y separación apostática de Dios. Porque una vez que usted haga una admisión como esa, usted está viviendo en apostasía. Punto y se acabó. No me interesan los concilios que sean, ni todos los que sean. Los que sean están mal. Todo el mundo se tiene que regir por la Biblia. Aquí no hay una Biblia especial para más nadie, ni escrita una nueva. Esa es igual para todos. ¿Y sabes qué? Que yo la tengo en papel y no me la puede cambiar nadie. Porque si la tengo por internet, también me la cambian. Abra los ojos con eso. Y es importante que nosotros tengamos claramente que Dios nos da el pan de comida aquí en esta casa. Y aquí es donde Dios lo pone a usted y no permita contaminación externa. O sea, no trate de venir a traer contaminación de otro sitio a venir a traer información aquí. No. Aquí todo se cimenta en la palabra y los pastores y los líderes filtramos lo que usted recibe. Igual cuando usted va a salir a algún sitio, nosotros oramos para que Dios lo use usted, pero también para evitar la contaminación. Porque como ovejas del prado de la iglesia, la voz del Espíritu Santo, nosotros estamos implicados delante de Dios ante una responsabilidad de su vida, de su familia y de sus hijos. Y tenemos que responsablemente responderle a Dios. Y por eso es que yo soy preguntón. Mi esposa también. Porque es para ayudarlo a usted. No me interesa meterme en la vida suya, pero sí tengo que intervenir espiritualmente con su vida para bendición de usted y de su familia. Así que esto tenemos que tenerlo meridianamente claro y corregir a la luz de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque hay muerte en la olla. Hay muerte en la olla. La olla es tipo de iglesia. Y si nosotros no nos atemperamos a la realidad y no tomamos el comando en esto, hermano, créame, la iglesia se divide en cantitos y terminaremos antes del 2030 sin iglesia. Lo oyó, ¿verdad? Esto no va a pasar aquí. Porque esta iglesia se va viva para el cielo. Lo que van a encontrar es edificio vacío. Apuntaron el número, dije la hora. Dios habla claro. Eso es lo que viene. Vamos a ver Segunda de Reyes, capítulo 4, versículos 38 al 41. Para darle calor a esta introducción. Dice, Eliseo volvió a Gilgal cuando había un grande hambre en la tierra, una grande hambre en la tierra. Y los hijos de los profetas estaban con él por lo que él dijo a su criado. Por lo que él le dijo a su criado, pon una olla grande y haz potaje para los hijos de los profetas. Quiero detener un poquito ahí. Fíjese que la época que está hablando, que lo tomó el profeta Eliseo, una época que provenía con su maestro, el profeta Elías, y había una hambruna grande en todo Israel. Interesante esto, que la hambruna que se materializó en ese territorio donde estaba el profeta, primero tuvo que ocurrir una hambruna espiritual. Y esa hambruna espiritual es la que hace que haya hambruna terrenal. Yo te pregunto en el tiempo y el día y la hora que vivimos, ¿estás consciente de que aquí hay una hambruna espiritual? En el mundo entero, no solamente en Puerto Rico.
Ahora la pregunta es la siguiente. ¿Y quién usted cree que es el responsable de esa hambruna? No hay respuesta, es la iglesia. Nosotros. Nosotros. Porque nosotros pedimos y las cosas ocurren. No pedimos y el mundo corre. Quiere decir que el poder de la oración y de la intercesión no ha sido ejecutado correctamente y el mundo ha invadido la iglesia. Y ese es un problema bien serio. Porque cuando hay hambruna espiritual, lo próximo es hambruna terrenal. Y con la hambruna terrenal, la destrucción de todo lo que existe en la tierra de bendición. Porque se desatan las plagas y las maldiciones. ¿Estamos aquí, pueblo? Así que nosotros tenemos que entender que en nosotros radica la bendición para que se manifieste sobre la faz de la tierra, o si lo permitimos, la maldición para que se manifieste sobre la faz de la tierra. Porque todo lo que se ate en los cielos será atado en la tierra, todo lo que se desate en la tierra será desatado en los cielos. Quiere decir que si nosotros tenemos el poder y la autoridad para hacerlo bien, no hay razón para que no se haga. Amén. Vamos a seguir hasta el 41. Dice, y salió uno al campo a recoger hierbas y halló una como parra de montes. Fíjese, me fui a estudiar todo esto. Parra de monte. A él lo mandaron a recoger hierbas, pero también recogió parra de monte. Y de ella se llenó su falda de calabaza, porque andaban usted sabe que el vestido para esa época era como una sotana. Y llenó su falda de calabaza silvestre. La traducción no está correcta para el idioma hebreo, pero para nosotros que sabemos que son calabazas, entendemos que son calabazas. Es que son un tipo de especie vegetariana que parece como una calabaza, pero no es calabaza. Su falda se llenó de calabazas silvestres y volvió y las cortó en la olla del potaje. Pues no lo sabía lo que era. ¿Qué es importante aquí? Fíjese que el profeta Eliseo le dio una orden. Vas a recoger hierbas. Pero halló unas parras montés, o sea, salvajes, silvestres, y también las recogió. Y también vio unos frutos como de calabaza. Calabaza es para describir la forma del vegetal. Y también las cogió. Ahora te pregunto yo, ¿qué fue lo que dijo el profeta? ¿Que recogieran? ¿Y por qué cogieron lo demás? Fíjese que así mismo pasa con la iglesia y por eso tenemos hambruna espiritual. Porque no ha aprendido a ser obediente a lo que se le dice que hay que hacer. Es lo mismo. ¿Por qué vino ese error? Porque había hambruna espiritual y ya se estaba manifestando en la tierra. Quiero que abra los ojos, hermano, porque esto es para este momento, 2024. Vamos a seguir leyendo, vamos al 40 y 41. Después sirvió para que comieran los hombres. O sea, que no le preguntó en ningún momento a Dios si lo que había recogido era correcto. Si eso era correcto, añadir lo que no se pidió, porque ni siquiera cuenta se dio. Fíjese qué importante es esto. Cuando usted tiene carencia del discernimiento de espíritu, y mire que hoy han hablado de discernimiento de espíritu, desde intercesión hasta aquí, hasta Frank que le habló de eso. Es porque la iglesia no está teniendo discernimiento de espíritu. ¿Y por qué no tiene discernimiento de espíritu? Porque no estudia la palabra. Porque Dios la da. Pero si no estudia la palabra, ¿cómo la va a adquirir? Así que dice, después sirvió para que comieran los hombres, pero sucedió que comiendo ellos de aquel guisado, o sea que ya estaban comiendo, gritaron diciendo, varón de Dios, hay muerte en esa olla, no lo pueden comer. ¿Ah? No lo pudieron comer. Usted puede imaginarse, usted recibir una noticia así cuando usted tiene la boca llena de saliva para echarse la comida que está esperando.
Y pensar que si se hacen bien las cosas, no tenían que pasar por esto. O sea, que Dios ha permitido que esto se relate bíblicamente para que tengamos un aprendizaje claro de dónde estamos parados. Fíjese que él mandó, el profeta Eliseo mandó a buscar unas hierbas, pero llegaron a recoger cosas que no le habían sido ordenadas. Y exactamente la palabra te dice, haz esto, pero no lo hace la iglesia. Y después nos quejamos de que pasamos por situaciones, de que no tenemos autoridad, de que pasa esto, de que pasa lo otro, de que tengo disturbios en mi matrimonio, disturbios con mis hijos, disturbios en mi finanzas, no sigo para adelante, cada vez estoy enfermo y aún peor cada día. Y empiezas a pelear y pataletear con todas las cosas que están ocurriendo. Entonces, eso pasa, esa hambruna espiritual pasa porque no has buscado la respuesta de tu Creador. No has buscado relacionarte con el que tiene toda autoridad en los cielos, en la tierra y aún debajo de la tierra. ¿Por qué la iglesia permite eso? Porque no buscan el rostro de Dios. Y nos damos cuenta muchas veces, las personas al principio vienen, están en la primera fila, de momento pasan a la tercera, después van a la cuarta, quinta, sexta, séptima, octava, novena y décima, hasta que terminan en la calle. ¿Y sabe por qué es eso? ¿Sabe por qué es eso? Porque no buscan el rostro de Dios. No leen la palabra de Dios. No hacen ayuno. Y el diablo se lo desayuna. Entonces, cuando usted ve esto, usted dice, no, eso es en aquella época. ¿Sabes qué? Ahora está pasando 2024 en Puerto Rico. Porque hay una tergiversación de la verdad. Se está todo tergiversado de tal manera que la misma iglesia está confundida porque del púlpito no sale palabra cristocéntrica que lo sostiene. Y mientras estas cosas están sucediendo, el mundo se está perdiendo. Por eso vemos que el tiempo acelerado de las cosas incorrectas está cada vez ganando más territorio. Tanto es así que se ha metido dentro de la iglesia a ser parte del vocabulario equivocado. ¿Y eso está bien? No, eso no está bien. Pero nosotros tenemos que denunciarlo, corregirlo y no hacer admisión de esas cosas que están incorrectas. Porque una vez que usted acepte las cosas incorrectas, y usted es partícipe de esas cosas incorrectas. Por eso yo no tengo miedo a decirle las cosas como son. Y no me interesa si le caigo mal a nadie o lo dejo de caer, o si quieren intentar contra mi vida y hacer lo que quieran hacer. Yo tengo un Dios poderoso que me cubre y me protege. Y si me tocara partir, que lo sepa, que yo sé para dónde voy. Y así tiene usted que posicionarse sin miedo. Porque el miedo que lo tenga, usted sabe quién, el diablo. Él es un usurpador. Todo lo que hay en la tierra nos pertenece a nosotros. Que hubo un error en Adán y Eva, ok. Pero eso no quiere decir que le vamos a ceder todo el territorio. Los hijos tuyos son tuyos. Tus nietos son de los padres y los padres pertenecen a los abuelos. Así que no se deje dominar. Si en la escuela le están haciendo algo incorrecto, dígalo. Escríbalo. Peléelo. Y demande. Hasta yo he demandado al gobierno. ¿Miedo a quién? No. Tenemos que levantarnos como pueblo. ¿Por qué? Porque se trata de nosotros. Se trata de la salvación de nosotros, de nuestros hijos, de nuestros nietos, de tus bisnietos, de los chornos, de lo que sea. Se trata de la salvación de ellos. Y nos corresponde a nosotros proteger con temor y temblor nuestra salvación y la salvación de ellos. Y si tú sabes hacer lo bueno y no lo haces, se tomará por malo. Porque eres partícipe de lo que está incorrecto hacer. Así que tenemos que despertar hacia esa verdad, hermano. ¿Cómo es posible que la iglesia coja un texto bíblico, no lo entienda y busque la inteligencia artificial para que le diga lo que dice el texto? Hello, ¿dónde estamos viviendo? Eso no me lo googlearon, eso yo lo vi. Y le dije con mucho amor, la última vez que uses esto será hoy. ¿Ustedes saben lo que es la inteligencia artificial? El hombre. O sea, un hombre le va a contestar lo que el Espíritu Santo dice.
Usted está poniendo al hombre por encima de Dios. Iglesia, tiene que despertar. Usted tiene que usar el internet con mucha sabiduría y discernimiento de espíritu. No todo lo que dice es correcto. Y así está el espíritu de confusión que se desató firmemente más que nunca. Y esas hegemonías demoníacas emergieron de la profundidad de la tierra para el 2024. Por eso es que de aquí en adelante va a ser cada vez más confusión, más confusión, más confusión, hasta para los mismos predicadores. Escúchenme, no crean eso. Ya en Estados Unidos hay inteligencia artificial predicando la palabra. ¿Tú sabes lo que es eso? Y próximamente van a estar orando por el pueblo. ¿Usted sabía eso? Pues eso está. En Reino Unido ya está ocurriendo. Y en Estados Unidos también. Ahora la pregunta que te hago, ¿dónde está Dios en todo eso? No está en ningún sitio. Y la iglesia tiene que denunciar estas cosas. No espere que los concilios lo digan, no lo van a decir, hermano. Pero yo se lo estoy diciendo a ustedes. Cada cual asuma la responsabilidad que tiene que asumir. Y yo les digo a ustedes lo que hay que hacer. Porque me corresponden a mí, a ustedes, yo decirles la verdad. Y a otros les corresponde decir lo que es correcto. Si no lo hacen, a Dios les responderán. Pero usted tiene que entrar en la razón de este entendimiento para que ese error no se siga incrementando. Fíjese que cuando usted analiza bien esto desde el punto de vista real y práctico, todo esto son estrategias para que Dios desaparezca de la historia de esta tierra. ¿Por qué? Porque si Él logra enmudecer el pueblo de Dios, que no denuncie esta verdad, si Él logra que el pueblo de Dios se confunda, si Él logra que el pueblo de Dios no busque el rostro de Dios porque no tiene tiempo para leer la Biblia, como me contesta la inteligencia artificial, aquí es más fácil. Pero ya sé lo que es eso. No cuestionó, no indagó, no recibió. ¿Y usted cree que esa persona está apta para predicar la palabra? ¿Usted cree que esa persona está apta para orar por usted? ¿Tú crees que esa persona tiene credibilidad delante de Dios cuando ha sustituido a Dios? Pablo diría que de ninguna manera. Y yo también lo digo así, de ninguna manera. Y la iglesia tiene que despertar hacia una nueva dimensión, porque de lo contrario se perderá. Mire, lo que está persiguiendo con esto es que la palabra sembrada correctamente en el corazón del creyente no sea recibida. Y cuando usted no recibe la palabra correctamente de parte del Espíritu Santo, entonces no tiene palabra para sostenerse en medio de la dificultad. Y cuando vienen las dificultades, usted va a decir, espérate, déjame buscar aquí cómo es que dice aquí la inteligencia artificial, qué hay que hacer con esto. ¿Y qué dice la Biblia de esto? En vez de usted recibir la revelación para que tenga la respuesta correcta de lo que tiene que hacer. Así es que se está moviendo la iglesia actual, hermano. Y así es que el demonio, las tinieblas quieren que la iglesia se mueva. Usted tiene que despertar y decir, esa costumbre no va conmigo. Y buscar el rostro de Dios y humillarse. Porque esto es materia de salvación. Y si no despertamos, es que a mí no me da tiempo leer la Biblia y como me lo contestan fácil, aquí estoy. Pues eres presa de Satanás, ¿sabes? Y la gente dice, pero es que a mí no me da tiempo porque es que figúrate tantas cosas que tengo que hacer, me es más fácil esto. Pues entonces, ¿sabes qué? Tengo que decir una palabra muy desagradable, que no, Pastora no quiere que la digan, pero es una actualización de idiota. Yo creo que a mí me van a entender ustedes. A ella no le gusta, pero ustedes me van a entender. ¿Por qué? Porque si tú sabes que eso está mal y que no es lo correcto, ¿por qué lo vas a hacer? ¿Porque te es más cómodo? Pues despiértate un poquito antes y dobla rodillas y busca el rostro. Y tú verás que tendrás la respuesta fiel y exacta, porque Dios no ha cambiado. Desde que tú te bautizaste es el mismo. Así que es importante que cuando entronicemos esa relación con Dios, se inserte algo necesario, una herramienta que se lo han dicho como por 9ª vez aquí esta mañana, discernimiento de espíritu. No puede usted tener discernimiento de espíritu si usted no tiene conocimiento de cómo se relaciona con Dios para que pueda discernir entre lo bueno y lo malo.
aquí la descripción de Segunda de Reyes, capítulo 4, nos está diciendo que esos profetas fueron al campo a buscar unas hierbas y sin darse cuenta se contaminaron y buscaron y cogieron unas parras, pero también cogieron unas bolas parecidas a calabaza. El original dice bolas verdes, no dice calabaza. El traductor puso calabaza. Y no eran calabaza, y es veneno. Por eso tuvieron que gritar al momento de comer: hay veneno en la olla, no coman. 2024, yo le estoy diciendo: hay veneno en la olla, no coman. Hay veneno en la olla, no coman. Está en el internet, está en la información del gobierno, está en todo el andamiaje de justicia, está donde quiera. Despierta, busca la palabra y busca la contestación en la palabra. Y Dios honrará a quienes le honran a Él. Así que es importante que para que tenga un discernimiento de espíritu se relacione con Dios. Acuérdate que cuando tú tienes discernimiento de espíritu, entras en algo necesario donde te apartas para Dios. Esa santificación, donde Dios te guarda para Él y te guarda contra el mundo, te da la revelación para un discernimiento claro de las cosas que tenemos que hacer. Tú y yo no podemos compartir el tiempo, poquito tiempo libre que tengamos con cualquiera. Ni siquiera ir a almorzar con gente que no son del reino, porque te va a buscar la forma de contaminarte. ¿Para qué? Para que te pierdas. Porque a propósito de las tinieblas, puede que la persona no lo sepa, pero es usada por las tinieblas. Pero si tú tienes discernimiento de espíritu, tú lo vas a ver y no vas a caer. Y al contrario, tú vas a dominar la conversación para que ellos vengan al camino. Pero eso es si tú tienes el discernimiento de espíritu, porque te has apartado para Él, para entender el mover de Dios en medio de esta oscuridad. Pero si te gusta la comodidad y que es más bonito y para que me lleven para aquí, me lleven para acá, entonces decidiste el terreno de las tinieblas. Tú tienes que tener el comando donde quiera que te pares. Tú estás en autoridad y poder para vencer toda obra de maldad. Y a veces lo que parece ser bueno, como esas bolas de calabaza, son venenos. Así mismo es la gente allá afuera. Y tú le tienes que enseñar a discernir el veneno que están comiendo para que entren a comer comida buena, de pureza, de integridad, que alaben y agraden al Señor. Pero está en las manos de nosotros. Por eso la hambruna espiritual no se puede seguir permitiendo en estos tiempos. Hay que llevar a la gente a orar, a interceder y romper con la obra de maldad, que se relacionen con Dios continuamente. Saque tiempo. ¿Cuánto tiempo usted está en internet y cuánto tiempo le dedica a la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo usted está hablando por teléfono versus la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo intercede por todas las cosas versus el tiempo que gasta en otras cosas? Y no digo que no trabaje, porque hay que trabajar. Chécame ese micrófono, Gabriel, que se va y viene. Y es importante que nosotros atesoremos el tiempo y lo podamos maximizar a través del conocimiento de la palabra de Dios. Y eso va a depender de nosotros. O sea, eso cae bajo nuestra responsabilidad. A veces tenemos problemas y problemas y problemas y no vemos soluciones. Es porque nosotros mismos no estamos haciendo nada para que solucionen los problemas. Nos pasamos quejándonos. Pero ¿y qué estamos haciendo para salir del problema? Ni siquiera un ayuno hacemos. Ni siquiera leemos la palabra. Y nos conformamos con lo que recibimos una vez en la semana. ¿Cómo va a ser eso posible? Y el resto de los días no come. De la misma forma que comemos comida, hay que comer en el espíritu. A mí me enseñaron que si comía 3 veces al día leyera versículos bíblicos y que me los aprendiera de memoria. Ese es el mejor alimento, porque el día que no tengo la Biblia, donde quiera que yo esté, estoy acordándome de esos versículos. Pero dice la palabra, y me sostiene, porque la estoy diciendo, porque la he creído y me sostiene en medio de la adversidad. Y eso es lo que Dios quiere para su pueblo. De otra manera, ¿qué va a pasar? Al no tener discernimiento de espíritu, los ojos espirituales no se pueden abrir. Y necesitamos los ojos espirituales para saber lo que va a ocurrir y lo que está ocurriendo en nuestras narices. Porque si no podemos
verlo es porque no hemos tenido discernimiento de espíritu. Y si no hemos tenido discernimiento de espíritu es porque no nos hemos apartado para Dios. Porque el discernimiento de espíritu no es, Señor, dame discernimiento de espíritu. Pero discernimiento de qué? Si tú no sabes lo que es lo bueno y lo malo. No sabes distinguir entre un diablo siniestro a una persona ungida por Dios. No puedes saber la necesidad que tiene tu vecino si tú no oras por tu vecino. No puedes saber la necesidad que tienes con tu hermano si no oras por tu hermano, porque te puede decir, no tengo dinero para comprar. ¿Por qué? No, tienes que saber a qué se debe esa hambruna de dinero que tiene. Y seguro que es espiritual primero. Ese es el problema cuando no nos apartamos a orar con Dios. Y mientras no tengamos los ojos espirituales abiertos, no vamos a entender las cosas que hay que hacer. Como Job le decía, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y Job era un hombre bendecido. Pero tuvo que pasar con perderlo todo, excepto su esposa, que no sé por qué no se la llevó. Pero bueno, al fin y al cabo ella vio la obra de Dios. Lo dejó. O sea que esto, cuando usted analiza bien este punto de vista, se da cuenta que nosotros somos los responsables de lo que está aconteciendo. Si usted tiene la autoridad de poder corregir, si usted tiene la autoridad de poderle hablar la verdad con los dones actuales, actualizados al tiempo que está viviendo, los dones se activan de acuerdo a las necesidades y va conforme a los tiempos. Y si usted ve que esos dones no se están activando, tiene que mirar hacia atrás. ¿Qué pasa conmigo? Que yo no veo lo que va a venir. ¿Qué pasa conmigo? Que me siento incómodo de ir a la iglesia. ¿Qué pasa conmigo? Que no puedo ser puntual. ¿Qué pasa conmigo? Que no tengo hambre y sed de justicia de tu palabra. Tienes que cuestionarte. No esperar que la casa se te caiga encima. Que los problemas te abrumen. Que se destruya tu vida. Que veas a tus hijos perdidos. Para entonces correr. ¿A qué? A tratar de arreglar lo que no hiciste. Bueno, hay que hacerlo. Nos toca hacerlo. Pero podemos evitarlo. Yo siempre les digo a ustedes que la mejor medicina es la preventiva. Si tú previenes lo que ha de venir, porque Dios te pone en esa autoridad, ejecútala. Esa es tu bendición. Evitar que llegues al problema. Y Dios le encanta que eso sea así. Le gusta. Por eso Él te dice, pídeme por mi palabra. Y cuando tú le pides por la palabra para solucionar lo que está sucediendo, tú ves la mano de Dios más rápido que nunca. Porque Él está comprometido con su palabra es Él y Él es su palabra. Pero para eso tienes que tener un discernimiento de espíritu y apartarte para Él. Y cuando usted tiene ese discernimiento de espíritu, se da cuenta cómo es posible que en la misma iglesia se pueda meter una música cristiana que no le agrade a Dios. ¿Sabe lo que estoy hablando? Y la gente cree que eso es de Dios. ¿Dónde está Dios en la letra de esa música? ¿Dónde está? Como yo le dije a un adorador, ¿dónde está? Eso es lo que Dios me dio. Pues ¿sabes qué? Perdóname. Yo no creo que Dios te vaya a dar una palabra del mundo para llevarlo a la iglesia. No, pero eso hace falta porque todo es amor. Mira la respuesta, o yo. No voy a decir nombre porque es famoso. Ahí no está Dios. Y la gente está dormida. Y llevar a esa gente al púlpito a adorar. Estás loco. Y eso está pasando en la actualidad. Y vemos como muchas opiniones de diferentes personas concluyen lo mismo, que todavía peor. ¿Cómo es posible? Y lo estamos viviendo, hermano. Por eso la iglesia ha perdido la autoridad y el poder que debe de tener, porque no tiene autoridad y poder para pararse frente a quien tenga que pararse y decirle, esto es lo que es correcto, esto es lo que no es incorrecto. Yo quiero decirte que muchos cientos de años atrás, los gobernantes se guiaban por Dios y tenían sus asesores, ellos le llamaban religiosos, que oraban para los destinos de lo que había que hacer. Esa costumbre se perdió hace mucho tiempo, porque entró el amor a raíz de todos los males, amor al dinero. Y pasó desde Israel también. Pero cuando Israel se alineaba a hacerlo correctamente, Israel subía. Y entonces entraba en el poder y la autoridad. Y las cosas funcionaban correctas. Nosotros tenemos que, en la actualidad, tomar la posesión de autoridad y de poder para conquistar el territorio y llevar a cabo la verdad que nos está hablando.
Si nosotros seguimos permitiendo esta hambruna espiritual, vamos a tener la hambruna material muy pronto, porque la iglesia no se ha puesto en lo que tiene que estar. Y lamentablemente tengo que decirle que la palabra de Dios no se vende. Ni de colores, ni por dinero, ni por millones. Ni tampoco por leyes que quieran encerrarlo, porque nosotros estamos ya sellados para hacer lo que nos toca hacer. Y la Constitución nos cobija. Que lo sepa bien claro. Nosotros vamos a ayudar a que tengamos que ayudar. Pero no permita que el gobierno dictamine lo que se va a hablar en la iglesia. Esto es importante, hermano. Y no tenga miedo para decir la verdad. Estamos para ayudar al gobierno. Estamos para ayudar a quien tengamos que ayudar. Pero no para hacer lo que dice el hombre, sino lo que dice Dios. Esto es importante que meridianamente lo tengamos claro, porque nosotros necesitamos apegarnos a lo que dice Dios. Por eso nosotros aquí damos más clase que lo que predicamos. Y oramos más que lo que hablamos. La iglesia tiene discipulado 1, 2 y 3, que Nisa está llevando a cabo eso muy bien, es una destreza muy particular. Y avalamos fielmente a esa posición, porque la iglesia tiene que ser discipulada. Y así como se llena los domingos, se debe llenar también los martes, igualmente los jueves. Porque esto se trata de crecer en el espíritu. Y si usted fuera a analizar, la iglesia lo hace con mucho amor y de gratis. Es para que la iglesia estuviera llena los martes. Y cuando entra a conocimiento del discipulado 1, 2 y 3, automáticamente usted se da cuenta de la necesidad que tenemos que tener para orar y tener autoridad y poder para poder vencer los obstáculos. Y la iglesia tiene que despertar en esta dirección, porque si no, no va a tener autoridad, hermano. La autoridad no va a venir porque yo soy bueno, yo no hago nada, no hago mal a nadie. No, hermano, no te equivocaste. Eso no trabaja así. Es necesario que retome la verdadera autoridad de aquel que murió en la cruz del Calvario por nosotros, que derramó su sangre y nos compró a precio de sangre. Entender eso y vivir por eso y para eso, entonces es que empieza a adquirir la autoridad y poder para vencer toda obra de maldad y obstáculo. Y la iglesia tiene que levantarse, hermano. La iglesia tiene que retomar esa autoridad, no perderla. Estamos en una época donde hay falsas doctrinas y la gente ni siquiera se da cuenta de las falsas doctrinas. El otro día di una vuelta por Guaynabo y el Señor me llevó a 2 iglesias en Guaynabo de falsa doctrina. De salvo siempre salvo. Vienen de Brasil. Ya están aquí. Y cuando vi toda esa gente allí adentro, que yo conozco algunas, dije, no, ¿qué tú haces aquí? Pare de sufrir. Ya no usan eso porque están ya por eso no sabe quiénes son. Pero se les zafa de vez en cuando. Y yo los pude ver. 2 hay en Guaynabo, uno en Amelia y otro en el pueblo de Guaynabo. Hermano, yo no tengo miedo de decirle a ustedes la verdad. Y sé que me están grabando. Esa doctrina no es de Dios. ¿Cómo es posible que ni siquiera nos demos cuenta cómo están engañando al pueblo? Y como le prometen dinero, finanzas buenas y fácil, la gente se desborda hacia eso porque no conocen la verdad. Mateo 6:33 dice claramente, buscar el reino de justicia primeramente y las demás cosas vendrán por añadidura. ¿Por qué? Porque Dios no comparte su gloria con nadie. Si tú lo pones a él segundo y lo otro primero, tu necesidad, entonces te fuiste por la parte humanística y Dios no está en eso. Sin embargo, eso es lo que le agrada a la gente. Y yo quiero decirte que lamentablemente gente que piensa así van a llenar las iglesias y los estadios. Pero así mismo se van a quedar aquí. Y Dios no quiere que tú seas pobre ni económicamente, y mucho menos espiritualmente. Pero Dios quiere que lo pongas en primer lugar. Cuando tú lo pones en primer lugar, las demás cosas vienen por añadidura. Bueno, ahí está, mira. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. O sea, cuando nosotros estamos meridianamente claros, podemos entender claramente cuál debe ser nuestra posición, cómo debe ser el pensamiento, y conforme a nuestro pensamiento, actuar. Mire, todo el evangelio exclusivamente
tiene que ser edificado en la cruz del Calvario. Lo que hizo Jesús por nosotros y vivir en el poder de la resurrección. Muchas iglesias, muchas, han abandonado esta doctrina correcta. Y cada vez que tú cambias la doctrina, estás comiendo un caldo mortal. ¿Sabes por qué? Porque si nadie te saca del error, un abismo llama a otro abismo, lo dice la palabra, y vas a caer en cada vez más profundidades del abismo y más difícil te será salir. Porque te van a justificar por la palabra la equivocación y nunca vas a ver la equivocación de la palabra que estás recibiendo. ¿Por qué? Porque no estudias la Biblia. Así que lo exhorto a que vengan los martes aquí y vengan los jueves para que vea la acción de lo que el martes se aprendió. Y usted va a darse cuenta cuán lejos y distanciado ha estado de Dios sin necesidad de estarlo. Estoy hablando con pueblo entendido. Amén. Es necesario. Estamos en tiempos finales para el levantamiento de la iglesia y no nos podemos dar el lujo de cometer errores. Y si lo cometimos, nos arrepentimos y nos reivindicamos correctamente. Punto, porque perfectos no somos, pero tenemos que hacerlo. ¿Sabes por qué? Porque el error que cualquiera de nosotros cometamos lo tiene que corregir nosotros mismos. ¿Y cómo lo vamos a corregir? Con el aprendizaje de la palabra de Dios. No hay de otro. Porque no es que yo voy a venir o la pastora le va a decir, Lonisa le va a decir, esto es aquello, lo otro. La palabra dice. Y tú aplicas la palabra. Mucha de la gente que empezaron conmigo no están conmigo. ¿Por qué? Porque la palabra es pesada. Y porque yo no me vendo. ¿Sabes qué? Yo le sirvo a Dios. El que me trajo después de estar muerto fue Él. Y que me llevara vivo al cielo será Él. O sea que yo estoy bien claro a dónde voy. Y usted tiene que estar en esa misma posición firme, con esa seguridad de que usted está claro y no anda con miedos, angustias, dimes y diretes, si me veo más bonito, si se me hacía la iglesia, si no le gusta lo que yo estoy diciendo, si me quedo sin nadie. Yo sé para dónde voy. Y yo sé por qué Dios me trajo aquí. Pues, ¿sabe mi testimonio? Pues, ¿cómo yo voy a vender la palabra? ¿Cómo yo voy a permitir que mi interés espiritual sea cambiado por las cosas del hombre? De ninguna manera. Así que tenemos que tener una posición clara y firme y contundente e inflexible ante esa verdad que no es negociable. Mucha gente vive equivocado con esa doctrina falsa. Y usted ve estadios llenos, iglesias llenas. Y así mismo, hermano, cuando venga el sonido de la trompeta se van a quedar. Han negociado la palabra de Dios. Es triste decirlo. No es propósito que yo me haga alarde de esto. No, todo lo contrario. Me entristece. Pero yo no puedo ser parte ni partícipe del mal. A eso no me llamó Dios. Yo quiero que usted despierte en esta mañana hacia la dirección correcta y ayude a otros a que conozcan esa verdad. Porque si sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos, entonces el pecado también cae sobre nosotros. Amén. Mire, muchas iglesias cometen el error de tratar de añadir a una verdad. Si usted coge un cierto y falso y usted le añade a un cierto y falso, que el cierto sea verdadero, le añade una palabra, esa palabra que el hombre le añade a la palabra de Dios, la hace falsa. ¿Cómo? Sí. Le voy a explicar por qué, porque nadie se lo va a explicar. Las palabras tienen unos sonidos que son armónicos para un significado. Y cuando yo leo el mitocondrio celular de las células, tienen un sonido armónico para la función del diseño de esas células de cada órgano. Y cada vez que se le añade un sonido diferente es porque hay una patología. Y una patología es sinónimo de una enfermedad que Dios no creó para el hombre, que está ahí por el pecado. Similarmente, esa palabra, la Biblia, si usted le da música, es cantada. Porque es armónica a los propósitos de Dios. Me estoy explicando claro, hermano. Yo quiero que usted me entienda por qué le digo esto. Esto se llama la simetría con Dios. Búscalo en internet, que yo di una enseñanza grande con eso, la simetría de Dios. Y cuando usted entra en conocimiento de eso, usted se va a dar cuenta de que si le quita o le añade una palabra a Dios, la hace falsa. Y si la hace falsa, Dios no está. ¿Me entendió?
Por eso usted no puede aceptar nada que no sea depurado por la palabra que escrita está. De lo contrario, usted está caminando de espalda a Dios sin darse cuenta. Y muchas iglesias hacen eso para agradar ¿qué? Al paladar del impío. Usted no puede permitir eso. Porque si la persona que vive en la carnalidad le va a agradar. Pero usted tiene que buscar, ¿le agrada a Dios lo que estoy haciendo o no le agrada a Dios? ¿Le agrada el que me va a salvar y me va a llevar a la eternidad o no le agrada a Dios? Cuando usted analiza bien eso, usted se da cuenta que a veces hasta ora mal. Porque pide cosas que pueden resultar ser más dañinas y destructivas de lo que ya tiene. Mas si le dice, Señor, enséñame a pedir lo que necesito, porque conforme a tu espíritu quiero que me des esas añadiduras que dice tu palabra de Mateo 6:33. Entonces te das cuenta que tú pides algo conforme al espíritu y Dios te da más todavía para que veas la gratitud del amor que Él tiene para con cada uno de nosotros. Para Él demostrar su gracia, poder y magnificencia en nosotros. Cuando usted pide conforme al espíritu, Él te da más. Y usted dice, ¿pero cómo es esto? Sí, porque Él quiere demostrarte que Él te ama más de lo que tú piensas para que aprendas a través de Él el amor maximizado que Él tiene para tu vida. Entonces, cuando entras en esa dinámica, tú sientes un placer y un gozo interno que dice, sin tener lo que estoy buscando, ya soy feliz. ¿Y qué pasó? Que diste la vuelta de la esquina y las puertas se abrieron. ¿Por qué? Porque Él sabe todo antes que acontezca. Y como tú depositaste en Él la confianza, autoridad y poder, e hiciste la voluntad de Él, Él se botó en la bendición hacia tu vida. O sea, si el pueblo de Dios entiende que su misericordia, entiéndase que es favor no merecido, está continuamente a nuestro favor, entonces nuestra voluntad tiene que estar rendida a Él y como consecuencia, al rendir nuestra voluntad a Él, somos bendecidos. Si el pueblo entiende eso, entonces le servirá a Él en espíritu y en verdad, sin retajo, sin ambaje y sin rodeo. O sea, sin ninguna duda. Así que cuando vengan estas cosas que son incorrectas, grite, hay vuelta en la olla. No acepte eso. No seas partícipe de eso. Niégate a recibir eso. El pueblo tiene que despertar, hermano. 2024 es el año de la confusión. Es el año de destruir económicamente al pueblo de Dios. Escuche bien. Hay muchas técnicas para hacer daño usadas por Satanás. Si usted tiene un negocio, si usted tiene una empresa grande, usted ore por esa empresa y haga que sus empleados oren y lleven el mensaje poquito a poco, pero insistiendo. Si ellos no quieren orar, ore usted por ellos. Porque estás implantando bandera, autoridad y poder para cumplir el propósito de Dios en lo que tú tienes. De otra manera, el enemigo se te va a meter por todos lados y te va a tratar de destruir. O no dice la palabra que Él viene para hurtar, matar y destruir, pero Él viene para que tengan vida y vida en abundancia. Juan 10:10. Usted lo sabe. Pues tiene que implantar la autoridad y el poder que usted tiene donde quiera que vaya. Y se te dice seguro de que Dios lo va a respaldar y desatarlo con su boca, creyendo en su corazón, y será hecho. Entonces le diremos al imposible, posible, porque será hecho. Primera de Pedro 1, 18 al 20, nos habla claramente cuál es la voluntad de Dios. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Fíjese que hemos recibido de Cristo algo puro. Cuando usted tiene pureza e integridad, toda aquella obra de maldad se esparce. Le voy a dar un ejemplo. Todo creyente tiene la luz de Cristo. Si algún día usted pide ojos espirituales, usted va a ver que usted camina, usted anda como un marco de luz así y va alumbrando la sombra que hay allá afuera. Tú dices, pero sí, porque es que yo estoy en luz. ¿Y qué pasa? Cuando usted promueve la palabra de Dios, esa luz hace
y se expande. Y otros que no conocen la verdad empiezan a conocer la verdad. Porque la oscuridad o las tinieblas no tienen consistencia. Lo único que es puro desplaza lo impuro. Por lo tanto, la oscuridad no se puede sostener por sí misma a menos que usted no la reprenda. Usted la reprende y ella desaparece. Pero si usted la deja quieta, ella se queda concentrada ahí. En otras palabras, si usted no lleva el evangelio a hablar a través de la palabra la verdad a otras personas, la gente se queda en oscuridad. No importa que sean creyentes o no. Si ellos no tienen una relación con Dios continua, no viven en la santidad del poder de su presencia, eso hace que ellos vivan en oscuridad, aunque digan que van a la iglesia. Si ellos no leen la palabra de Dios y no la promueven en su boca, fíjese que cuando usted se mete con Dios, a usted le fluye la palabra libremente. Usted no tiene ni que pensarla. Fluye, fluye, fluye. ¿Por qué fluye? Porque el Espíritu Santo de Dios comanda su vida. Palabra, obra y pensamiento. Acuérdese que yo siempre le digo palabra, obra y pensamiento. Cuando eso fluye, automáticamente usted evangeliza donde quiera que va, porque anda en la luz. Y la luz rompe las tinieblas. ¿Qué pasa? Que esa palabra que usted trae en armonía con el propósito de Dios rompe la disarmonía en quien la está escuchando. Y cuando recibe la palabra de Dios se siente impactado porque las tinieblas tienen que huir. Y hace como hizo Job: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Porque recibió la palabra. Tuvo que pasar por muchas situaciones para darse cuenta que el Dios que él le servía. Pero, y usted está aquí, las experiencias del pasado nos sirven para empoderarnos en poder de autoridad y vivir en la autoridad que él quiere que vivamos. O sea, no tenemos que pasar lo que pasó Job. Dios a veces permite, bueno, muchas veces permite las pruebas para que despertemos quiénes somos. No sabemos lo que somos hasta que no dependamos de Dios para hacer lo que somos. Vamos, para que lo entienda claro. Cuando entendemos de esa manera las cosas, entonces vemos la mano de Dios en todo. Está sana del cáncer. Rosa, estoy hablando contigo, está sana del cáncer. Y esto es importante que nosotros lo practiquemos, lo vivamos, lo anhelemos y lo deseemos continuamente. Vamos a seguir hasta el 20, por favor. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifiesto o manifestado en los postreros tiempos por amor de nosotros. Quiere decir que esta palabra nos está enseñando que estamos muertos a la carne, pero vivos al Espíritu Santo, que nos hace vivir en el poder de ¿qué? De la resurrección. Es importante que usted entienda qué es el poder de la resurrección como creyente. Usted tiene el poder de la resurrección, esto tiene un amplio significado, no vamos a hablarlo, será una clase que van a enseñarlo, pero vamos a hablar un poquito de eso. Andar en el poder de la resurrección, que usted ve que yo enfatizo mucho en esto, significa que usted tiene el poder para decretar la palabra de lo que estaba muerto cobre vida, de lo que estaba enfermo sea sanado, de aquello que era imposible se vuelva posible, porque usted vence la adversidad con el poder de la resurrección que reside en usted para hacer toda buena obra y don perfecto que proviene del Padre de la luz, el cual no tiene mudanza ni sombra de variación alguna. ¿Por qué? Porque Él la ha puesto en nosotros reconociendo que en nosotros radica la verdad por la cual Él murió en la cruz del Calvario. Y Él necesita, y nosotros necesitamos en la tierra, que Él se manifieste a través de nosotros para que la gente vea lo que es el poder de la resurrección. Eso significa que cuando llegue el momento de usted decirle a ese cadáver: vive por el poder de la palabra de Dios en el nombre de Jesús, y el cadáver se levante. ¿Cuántos creen que Dios lo puede hacer con usted? Amén. Amén. Y Dios lo quiere hacer, pero usted tiene que consagrarse a Él. Y usted verá que Dios lo va a hacer, porque Dios quiere tener un pueblo que habite con poder y autoridad en su nombre. Así que nosotros tenemos que mirar esto desde el punto de vista práctico, desde el punto de vista esencial y de vida eterna. Romanos 8:11. Es 8:11, yo creo que hasta el 13, lo sigue hasta el 13. Lo que vi no tiene. Dice: y si aquel que se levantó de los muertos
a Jesús, que levantó de los muertos a Jesús. ¿Sabe quién es ese, verdad? Aquel. Sí, el espíritu de aquel, pero ¿sabe quién es aquel, verdad? Dios. Debió decir Dios. Que levantó de los muertos a Jesús. Mora en vosotros. ¿Mora en vosotros? Amén. Vamos, claro que sí, mora en nosotros. Ese espíritu está en nosotros, que es el Espíritu Santo. El que levantó de los muertos a Cristo, a Jesucristo, vivificará también vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en nosotros. Quiere decir que el Espíritu Santo te va a hacer vivificar en autoridad y poder para que puedas ver lo que no habías visto, para que puedas entender lo que no había entendido. Jeremías. Pero vamos, no quiero distraerme, quiero que siga este versículo. Quiere decir que si usted proclama ese poder de Dios y usted lo ha creído porque sabe que está el Espíritu Santo con usted, usted va a ser más que vencedor en aquellas cosas que lo han vencido porque usted ha desconocido el poder y la autoridad que tiene. Es importante que usted se empodere. Usted no le puede permitir que las enfermedades se persistan en usted. Usted tiene que insistir en el poder de vencer todo obstáculo, no algunas cosas, todo, porque Él lo venció todo. Fíjese, dice claro, vivificará también vuestros cuerpos mortales. O sea que estos cuerpos que supuestamente van a morir en la tierra, sabemos que por el tiempo que estamos la iglesia va a ser llevada viva al cielo, pero mortales por el Espíritu que mora en nosotros. O sea, nosotros tenemos el Espíritu Santo que levantó a Jesús de la muerte, de la tumba fría al tercer día. Ese Espíritu está en usted, está en mí, pero no está de lujo, no está para verme bonito, no está para hablar bonito, no, está para Él ser vivificado a través de usted en el territorio que está muerto, en pecados, delitos y transgresiones, que es el mundo que está allá afuera. Nosotros tenemos que saber que tenemos esa autoridad, que saber que la tenemos, la cultivemos, la amemos, la anhelemos y entonces la ejecutaremos. Es importante, iglesia, que despertemos. Es hora de ejecutar el comando de Dios. Es hora de ejecutar el comando de Dios. Y cuando esas cosas anormales usted las está escuchando, diga, hay muerte en la olla, despierta, hay muerte en la olla, despierta. Sal de ahí. Instruye. Vamos al 12. Así que, hermanos, deudores somos, no de la carne, no de las cosas que nos deleitan la carne, para que vivamos conforme a la carne. Ya Él te resucitó, porque cuando fuiste a las aguas, la carne murió y fue vivificado el Espíritu. Por lo tanto, la carne no puede tomar comando en las decisiones de tu vida. Tú tienes que hacer que la carne se doblegue al Espíritu. No hagas como Pablo. Lo que quiero no hago y lo que quiero no puedo hacer. Y lo que no quiero, eso hago. Él estaba luchando. Eso es un ejemplo que Él nos está dando para que nosotros despertemos esa realidad. Y a veces andamos dormidos, que si viene fulano, ay, que estoy comprometido. Que si viene aquel, que si viene el otro, que si viene familia de Nueva York, que si me están visitando de Texas. Y cambiamos eso para el propósito de Dios. No nos instruimos en la palabra de Dios. A veces le robamos a Dios en los diezmos y las ofrendas. ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo es posible? Y el pueblo dormido. ¿Por qué? Porque no se apartan para Dios. No hay una relación estrecha. Yo te quiero exhortar que si tú tienes una enfermedad, que si tú tienes problemas financieros, que si tú tienes los problemas que tengas que no los resuelvas, los entregues en el altar y reestructures tu vida. Porque la única forma de romper la obra de maldad es poniendo a Cristo primero en todas las cosas. Mire, cuando yo vine al Evangelio, yo me acuerdo como ahora, me puso una mano bien grande así en oro. ¿Sabes qué me dijo? Dámelo todo. Yo tuve un convencimiento de que era Dios y no tuve problema. Fui a mi esposa y se lo dije. Mi esposa estudia arquitectura, ustedes lo saben. Pero ¿cómo? No entiendo cómo es que tú dices. Todo el dinero. Pero los niños son chiquitos, hay que pagar la universidad. Tú no has pensado, no. El que me llamó lo sabe todo.
pero cógelo con calma. No, es que hay que hacerlo. Y es de esta manera, en diferentes partes del mundo, diferentes iglesias, así, Lo hice. Y me acuerdo como ahora. Llego de la iglesia, eran las 3 de la tarde. Hermano, escuche esto bien. Y ahí está mi esposa que se lo puede corroborar. Yo lo que tenía era una jarra de agua en la nevera. No tenía dinero para comprar nada. Y le dije, Señor, he cumplido lo último hoy y lo di todo. Ya hoy salí de todo esto. Pero dice tu palabra que en aquellos días, con unos poquitos peces y unos panes, 3 peces y 5 panes, comí una multitud. Tú sabes que no tengo nada. ¿Sabes lo que hay en la nevera? Y yo iba para adentro, el Manuel de Saidel tan chiquito, y meto la llave en la puerta y viene Saidel. Y dice, papi, mira que hay un sobre. Que había un sobre de Medicare un domingo federal. Eso es imposible, pero Dios es así. Y el cheque, yo había dado los últimos $400 que me quedaban en la cuenta de banco. Que hasta yo me pregunté, ¿me cerrarán la cuenta? Porque siempre hay que dejar algo para que ello funcione. No me cerraron la cuenta. Y cuando abre el sobre, había $1,500. Me dio $1,000 más de lo que yo di. Y cuando fui al negocio de un amigo mío a almorzar, que le dije, y para que de una vez me cambie este cheque, vino con el sobre, el dinero cambiado y me dijo, jamás, oye, esto fue una persona que no es creyente, me dice, jamás que yo te cobraré, ni nadie te cobrará aquí cuando tú llegues aquí a almorzar tú y tu familia, a comer y desayunar todo el tiempo. Mientras yo exista, aquí está. ¿Quién le dijo eso a él? ¿Te das cuenta cómo Dios trabaja? Porque tuve un convencimiento de la verdad y le creí a Dios. Dios empezó a obrar en mi vida. Mire, y el día antes, yo tenía una oficina más abajo, en esta farmacia Alejandro aquí. Yo tenía $1.25 para almorzar. Y andaba en un BM de 100,000 pesos. No voy a decir la verdad, eso es así. Y yo me monto en el carro y veo a aquel mendigo que me hace así. Digo, anda, para que ese tipo tiene hambre de verdad. Yo toqué las 6 pesetas y dije, pues le voy a dar las 6 pesetas aquí. ¡Pam! Porque yo estaba pensando en comerme unos McNuggets de McDonald's. 1.25 valía. No, eso fue así. Y le digo, no, este hombre tiene más hambre que yo. Fíjate de eso. Venga acá, tenga. Inmediatamente pongo ese dinero en la mano. Le voy a hablar y le digo, mira, pero yo puedo aquí ir donde Toña y almorzar ahí. Y ella me conoce, no hay problema. Y almorzamos los dos. Y de momento el hombre no está. ¡Pum! En segundo. Y le dije, Señor, entonces soy un ángel. Me dice, puesto que hoy he visto y he probado tu corazón, te bendeciré. Y hasta el sol de hoy, hermano. Yo no tuve que salir de mis propiedades para nada. Él traía el cumplimiento de los gastos. Desde luego yo fui limpiando mi vida de todas esas cosas, pero quiero decir que Dios no deja justo desamparado ni su simiente bendiga pan. Y yo he vivido eso. Mi esposa también. Usted la puede preguntar porque ella no da mucho testimonio de eso. A veces lo dice, pero yo se lo estoy diciendo como lo vivimos. ¿Por qué se lo digo? Para que usted esté claro y no tenga miedo en ofrendar ni diezmar. Malaquías 3:10 dice, probadme en esto si no abriré la ventana de los cielos hasta que sobreabunde. El versículo 11 me encanta. Y reprenderé al devorador. El devorador es el que te roba todas las bendiciones. No solamente la financiera, sino la de salud, la de buena relación con tus hijos. Todas las bendiciones supremas que Dios del cielo tiene para nosotros, se las come Él, si tú se lo permites. Por eso la iglesia tiene que empoderarse. Vamos a continuar con el 13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Ahí está claro. Esa es la respuesta. O sea, tú tienes que vivir en el Espíritu para que la carne se doblegue. Y déjame decirte, cuando la carne se doblega, las enfermedades se tienen que ir. Estoy hablando claro. Cuando tú doblegas a carne al Espíritu, la enfermedad huye. Porque todo lo que se gesta en la carne, primero se gesta en el Espíritu. Y si tú quieres sanidad, se gesta en el Espíritu y ocurre en la carne. Todo lo que te dice en la tierra será atado en los cielos. Todo lo que te en los cielos será atado en la tierra.
corren la misma dirección simétrica y armónica de comando, de poder y de autoridad para la vida suya. Así que no permita que el enemigo le robe la bendición. No permita bajo ninguna circunstancia que esto le robe su paz y su gozo. Amén. Así que yo quiero orar por estas 6 cosas que el Señor me mencionó. La primera, Él me dijo, ¿quieres que ore? Quiero que ores por ellos, por la pereza. Pereza. Y esa pereza es que la gente tiene desinterés por la palabra de Dios. No la leen, no la intronizan y no la aprenden. Esa pereza hay que corregirlo porque el enemigo no quiere que tú aprendas la palabra. El enemigo no quiere que tú puedas entender y apoderarte de esa palabra, y eso hace que tú no leas la palabra y no la aprendas. Me gusta mucho cuando Anisa insiste en que usted se aprenda los versículos bíblicos. Así me enseñaron a mí. Y ella le pide poquito, me piden 10 para cada clase. Y no me permitían Biblia, no, es Biblia cerrar, hermanito. Y eso da resultado. Da resultado. ¿Por qué? Porque lo que tú aprendes por la palabra de Dios se convierte en autoridad y poder de acción cuando la crees en el corazón y la divulgas con tu boca. Y eso es sanador, libertador y restaurador. Así que le voy a mencionar las cosas para que usted vaya a identificar, porque vamos a orar por ellas. Pereza. Si usted tiene problemas para leer la palabra, si usted no tiene interés en leer la palabra, si usted prefiere ver un juego de pelota, de fútbol o de baloncesto antes que leer la palabra, usted tiene pereza. Usted tiene pereza. Porque la palabra de Dios que usted va a leer es para su beneficio. Es para usted vivir en autoridad y poder, para usted derrotar las tinieblas donde quiera que estén. Esa pereza la siembra Satanás, porque le está dando gusto y placer a la carne. Segundo punto importante es la tibieza. La tibieza está muy presente en la iglesia porque la iglesia le ha dado interés a las cosas del mundo. Cada vez que hay un festival, usted sabe hablar del festival y los artistas y todo, pero no más sabe hablar ni del profeta Isaías, que contiene la Biblia completa. Y dice, wow, sí. Ahí está, de diferentes maneras narrado a través de Isaías. Y cuando usted se analiza bien, usted dice, yo estoy perdiendo mi tiempo. Porque el fulanito o fulana o el jueguito o perencejo me va a salvar a mí. No, ni te va a resolver el problema ni te va a salvar. Entonces tienes la oportunidad de poder entrar en poder de autoridad. Tienes quien te pueda guiar y no lo buscas. ¿Cómo es eso? ¿Se da cuenta? Tibieza. O sea que tienen una pierna en la iglesia y otra pierna en el mundo. Y dice Apocalipsis que los tibios los vomita. Dígalo, los tibios los vomita Dios. Así que póngase para su número, como dice la pastora. Vamos a entrar en tiempo. Tercera cosa que nos llama la atención es el desánimo. El desánimo es la vagancia a asistir a la iglesia, la vagancia para leer la palabra, vagancia para aprender la palabra, vagancia para entrar en comunión con Dios, vagancia para no ayunar, vagancia para su propia bendición. ¿Por qué permitimos eso? Sin embargo, tenemos tiempo para criticar fulano, sultano, mengano, perencejo, hablar del vestido aquello, o las cosas que vemos, darle mayor importancia versus a nosotros que venimos a la iglesia a buscar solución para nuestros problemas y relacionarnos con Dios más íntimamente. Estamos mirando más fácil el del lado, o aquello, sultano. No digo que esté bien nadie, pero mire, lo importante es qué viniste a buscar para ti. ¿Qué viniste a buscar para tu familia? ¿Qué viniste a buscar para progresar en tu relación con Dios? Eso es lo importante. Eso es extraordinariamente importante. Así que el desánimo, que es esa vagancia, te va a distraer en las cosas que no son importantes. Hay que corregir esa vagancia. Amén. Otra cuarta cosa es el incumplimiento de la palabra de Dios. El incumplimiento de la palabra de Dios se manifiesta, yo quiero, pero no puedo. Yo quería, pero no pude. A mí me hubiera gustado, pero no sabía. Si usted se encuentra en esa tesitura,
sepa usted que la culpa no es de Dios, la culpa es de usted. Porque Él te da todos los beneficios necesarios y las herramientas. Si yo te doy un fusil y te digo, mira, tú vas a ir a conquistar ese monte en Vietnam, está al noreste de aquí, te doy el fusil, te doy la metralleta, te doy el GPS. En aquel entonces no había GPS, eran cartas. Y tú vas a atacarlo con esto, esto y esto y esto y esto, y vas a usar esto y este armamento, y aquí vas a usar este mortero, y aquí vas a usar la granada. Y ahí te dejo. Ajá, sí. Ah, pues está bien, me voy. Ay, yo no voy a usar nada de eso. ¿Cómo vas a conquistar? ¿Tú crees que el enemigo va a decir, aquí estoy y te va a entregar todo? No, tú tienes que desplazarlo con autoridad y poder, con las herramientas que Dios te da. Y tienes que aprenderla a usar, por eso vas a aprender a usarla leyendo la palabra de Dios. Hablaba el otro día con mi esposa y le decía, con la pastora, si la gente supiera el poder atómico que hay en la palabra de Dios, la usaría mejor. Usted sabe que usted se mete con Dios y usted puede orar en un cuarto cerrado en su casa y lo que usted decrete allí en privado va a ocurrir allá. Si usted aprende a orar de llamar a la gente en el espíritu, hermano, usted va a ver cómo el mundo cambia, cómo su familia cambia. Esto es para todo aquel que le cree, no es para los pastores nada más, es para todo aquel que le cree. Tú oras en el espíritu, hermano, lo llamas con nombre y apellido, e insistes y persistes, y créeme que el inconverso viene a tus pies para recibir tu palabra. Ahora, si él viene a tus pies y tú no haces la labor que tienes que hacer, ¿sabes qué? Él se va a volver a ir. Porque tú no hiciste el trabajo completo. Yo oro por ustedes, pero usted tiene que hacer la parte que le toca. Así que cuando su marido venga, su esposa venga, si es apartada, recíbala con amor y bendígala. Porque eso es lo que Dios nos manda a hacer. Que tenga oído, oiga lo que le dice la palabra. Así que en cumplimiento de la palabra de Dios. Quinto, la impureza espiritual. La impureza espiritual viene porque hay una contaminación espiritual. Por lo que hablamos ahorita. El internet es el mayor foco de impureza espiritual que existe. A veces usted está pasando por internet las páginas, supuestamente buscando algo, y de momento le sale alguien en bikini, anunciando una dieta, qué sé yo qué. Y usted se, oye, pero yo quisiera tener ese cuerpo. Te fuiste en un viaje. Te fuiste. ¿Y qué pasó ahí? El enemigo te dañó la mente y lo que ibas a hacer hasta se te olvidó. Ustedes se ríen, pero eso pasa. Más, ¿tú sabes por qué yo lo sé? Porque yo oro por ustedes. Alaba. Y él me lo dice. Y se lo pongo un ejemplo, hay muchas cosas, pero el punto es que usted se dé cuenta de eso. Que esa impureza espiritual le quita a usted la bendición de tener autoridad. Y si no tiene autoridad, pues usted está derrotado. Número 6, la fornicación espiritual. La fornicación espiritual es un tema amplísimo, pero es todo aquello que usted ponga por encima o primero que Dios, es fornicación espiritual. Él no comparte su gloria con nadie. Por lo tanto, Él tiene que ocupar el primer lugar siempre. Y el día que usted, qué adoración puede ir pasando, el día que usted no ponga a Dios primero, ese día usted está en fornicación espiritual. Y ese día usted entregó la autoridad a las tinieblas. Y eso significa mucho. Muchas veces dicen, pero es que yo no sé, pero es que yo no me puedo callar porque lo que me hizo me duele tanto. Y ¿sabes qué? Jesús murió y nos dio una palabra. Y murió por todos nuestros pecados. Vaya y llévelo a la cruz, esa circunstancia, y usted verá cómo usted va a tener dominio propio. Ese dominio propio es importante porque cuando usted ejecuta el dominio propio, que es parte del fruto del Espíritu, se llama templanza, cuando usted practica eso, usted toma autoridad suprema porque el Espíritu Santo está al lado tuyo y se para al lado tuyo para pelear la buena batalla por ti. O sea que no se trata
de que si tú tienes razón o no la tienes, se trata de una injusticia que te hicieron, deja que Dios juzgue. Aprende a tener dominio propio. En su tiempo Dios te dirá qué hablar, cómo hablar y en la forma que hablarlo. Porque si lo dejas que la carne tome el lugar, vas a contestar de una forma agresiva y vas a perder la autoridad, aún teniendo la razón. ¿Por qué? Porque cuando vas con el impulso de la ira y el coraje, la persona que está frente a ti, lo que se va a alimentar es de la potestad de la ira tuya y incrementa el diablito que está dentro y se crece más grande. Que aunque tenga el error, entonces termina en un acto de violencia. Por eso Jesús, teniendo la razón, no abrió su boca, pero era la justicia que se impartía desde el cielo. Cuando Dios está a tu favor, hasta la tierra se abre para que el enemigo caiga como la rebelión de Coré y tú andes en autoridad y de poder. Así que, si usted ha identificado algo de esto, pase al frente para orar mientras adoramos. Les repaso: pereza, tibieza, desánimo, incumplimiento de la palabra, impureza espiritual y fornicación. Pueden pasar al frente y vamos a estar orando mientras adoramos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Sí, Señor. Nicha, ¿me ayuda, pastora? Usted va a tener que ayudar. Me voy a tomar un poquito de agua aquí. Aquellos que están por internet, si tienen una petición para oración, escríbanos. Yo estaré orando por su necesidad y usted también será parte de esta bendición. Que Dios le bendiga y será entonces hasta el próximo martes. Hasta luego.